Mi yerno creía que la llave de mi caja fuerte era la llave de su futuro. Tenía razón, pero no de la manera que él imaginaba. Él pensaba que encontraría los ahorros de toda mi vida. En su lugar, encontró un documento meticulosamente elaborado que acabaría con la suya. Lo que hizo en la oscuridad de mi despacho, pensando que yo dormía, sacó a la luz una verdad que destrozaría a nuestra familia. Y en última instancia, liberaría a mi hija. Antes de contarles cómo llegamos a esa noche, una noche que lo cambió todo, me encantaría saber desde dónde nos escuchan. Por favor, cuéntenme en los comentarios de abajo. Y si alguna vez han tenido que poner un límite definitivo con su propia familia, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Ayuda a saber que uno no está solo. Todo comenzó, como terminan tantas cosas, con una comida en la que yo no quería estar. El restaurante era el tipo de lugar que a Sergio, mi yerno, le encantaba. Era ruidoso, con precios excesivos, y lleno de gente actuando su propio éxito para impresionar a los demás. El choque de las copas y el zumbido grave de conversaciones presuntuosas se sentían como un idioma que yo ya no entendía. Al otro lado de la mesa, Sergio agitaba una copa de vino tinto que costaba más que mi compra de comestibles de toda la semana. Tenía esa mirada en su rostro, una mezcla de arrogancia y desesperación que yo había llegado a conocer demasiado bien. Mi hija Elena estaba sentada a su lado, luciendo pálida y cansada, picoteando una ensalada que no tenía intención de comer. Después de su segunda copa, Sergio se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre la mesa como si estuviera a punto de anunciar una fusión corporativa. Tenía ese brillo depredador en los ojos, el que se le pone cuando huele dinero. Mi dinero. Roberto, comenzó, con la voz un poco demasiado alta, atrayendo la atención de la pareja en la mesa de al lado. Tenemos que tener una charla seria sobre tus bienes. Simplemente lo miré, con mi tenedor a medio camino de mi boca. Él no esperó una respuesta. Estaba embalado ahora. El vino había aceitado los engranajes de su codicia. Estás sentado sobre una mina de oro, una literal mina de oro. Esa casa pagada desde hace 30 años. Los ahorros, las inversiones. Es solo dinero muerto, Roberto. No está haciendo nada. Hizo un gesto expansivo con la mano, casi tirando su copa de vino. El mercado está maduro y lleno de oportunidades ahora mismo. Tengo este nuevo proyecto, algo que cambiará las reglas del juego. Estamos hablando de un retorno del 500% en 18 meses. Pero necesita capital. Necesita visión. Entonces, tuvo el descaro de poner una mano sobre el hombro de Elena. ¿Quieres ver a Elena vivir la vida que se merece, verdad? No quieres que ella tenga que preocuparse por el futuro, ¿cierto? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y venenosa. Era una obra maestra de manipulación, pintándome como un viejo egoísta que impedía la felicidad de su propia hija. Miré a Elena, suplicándole con mis ojos que dijera algo, que me defendiera, que marcara un límite. Pero ella solo miraba hacia su regazo, con las manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Su silencio fue su respuesta. Fue una traición mucho más profunda que cualquier palabra que Sergio pudiera haber dicho. Me dijo que, en cierto nivel, ella estaba de acuerdo con él. Que ella me veía no como su padre, sino como un banco. El ruido del restaurante se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el tic-tac de un reloj que no existía, marcando los segundos finales de la familia que creía tener. Lentamente, dejé mi tenedor y mi cuchillo en el plato. Miré la cara de suficiencia de Sergio, y luego la mirada esquiva de mi hija. Sentí un frío profundo extenderse por mi pecho, apagando las últimas brasas de esperanza. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi billetera y puse $60 en la mesa para cubrir mi comida y una propina generosa. Me levanté, sintiendo un poco de dolor en las articulaciones. Me siento un poco cansado, dije con voz firme, sin traicionar nada de la tormenta que rugía dentro de mí. Ustedes dos disfruten el resto de su velada.
y salí caminando, dejándolos sentados en ese silencio costoso y asfixiante. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y recuerdos. Cada semáforo en rojo era una pausa, un momento para que otro fracaso saliera a la superficie. Recordé los $5,000 que le había dado a Sergio hace 5 años para una empresa tecnológica que no podía fallar y que desapareció sin dejar rastro. Él lo había llamado Capital Semilla. Ahora me daba cuenta de que solo estaba plantando semillas de engaño. Recordé los $10,000 2 años después, un préstamo a corto plazo para ayudar a su negocio de marketing a superar una crisis de flujo de caja. Ese dinero nunca se volvió a mencionar. Lo peor de todo, recordé la conversación que escuché hace un año cuando Sergio presionaba a Elena para que cobrara los bonos de ahorro que su madre le había dejado. «Es nuestro dinero, cariño», había dicho él, con la voz convertida en un susurro venenoso. «Es para nuestro futuro». Mi esposa, que se fue hace una década, había ahorrado meticulosamente ese dinero para darle a Elena una red de seguridad, un pedazo de estabilidad que fuera solo suyo. Y Sergio la había convencido de quemarlo en una de sus fantasías pasajeras. Esta no era la primera vez que venía por la seguridad de mi familia, pero mientras entraba en mi garaje y apagaba el motor, me juré a mí mismo que sería la última. Entré en la casa que había compartido con mi esposa durante 40 años. No encendí las luces, no las necesitaba. Conocía cada centímetro de este lugar de memoria. Me senté en mi viejo sillón en la sala, la oscuridad envolviéndome como una manta. La casa estaba completamente en silencio. Un marcado contraste con el caos en mi mente. Durante 1 hora me permití sentir todo el peso de la situación. El duelo por la hija que había perdido. La rabia hacia el hombre que me la había quitado. La decepción conmigo mismo por dejar que esto continuara por tanto tiempo. Entonces algo cambió. El dolor no desapareció, pero se cristalizó. Pasó de ser una emoción caliente y desordenada a algo frío, duro y afilado. La niebla del duelo se levantó, y en su lugar quedó la absoluta claridad de un propósito. Ya no era solo un viejo triste. Yo era Roberto. Durante 40 años, mi trabajo había sido mirar los libros de contabilidad de una empresa y encontrar la historia oculta dentro de los números. Cazaba fraudes. Descubría mentiras enterradas en hojas de cálculo y estados financieros. Llevaba 7 años retirado, pero me di cuenta de que esas habilidades no desaparecen simplemente. Yacen dormidas esperando una razón para ser usadas. ¿Y Sergio? Acababa de darme la mejor razón de mi vida. Me levanté y caminé hacia mi pequeño despacho en casa. Encendí mi vieja computadora de escritorio. Cobró vida con un zumbido, un sonido familiar y reconfortante. Navegué hasta una carpeta oculta en lo profundo del disco duro, una carpeta protegida por una contraseña compleja. Dentro había un único archivo de Excel encriptado. Lo abrí. Era un libro mayor personal que había mantenido durante años, un hábito de mi vida profesional. Creé una nueva pestaña en la parte inferior de la hoja de cálculo. No la etiqueté como Sergio ni problema familiar. La etiqueté con la precisión de mi vida anterior. Escribí Expediente del caso Sergio R. En la primera celda, bajo una columna etiquetada Fecha, ingresé la fecha de hoy. Bajo una columna etiquetada Evento, escribí Solicitud pública de activos durante la cena. Elena C., cómplice por silencio. Y bajo una columna final etiquetada Acción requerida, escribí una sola frase. Iniciar investigación financiera y de antecedentes completa. Objetivo: protección de activos y mitigación de riesgos. La guerra había comenzado y él ni siquiera lo sabía. En las semanas que siguieron, mi hogar se convirtió en un puesto de observación. Ya no era un padre o un abuelo, sino un analista de inteligencia recopilando datos sobre un objetivo hostil. Cuando Elena y Sergio venían para sus ahora obligatorias visitas de los domingos, los observaba con una nueva claridad distante. Noté cosas que antes había desestimado.
la forma en que Sergio nunca me miraba del todo a los ojos, la forma en que la risa de Elena nunca alcanzaba a los suyos. Estaban actuando una versión de la felicidad, y yo era el público al que intentaban engañar. Un domingo, un destello dorado en la muñeca de Sergio llamó mi atención. Era un reloj nuevo, una cosa pesada y ostentosa con una marca que reconocí como absurdamente costosa. Me vio mirándolo y casualmente se bajó la manga. «Solo un pequeño detalle que me regalé», dijo con un gesto despectivo de la mano. «El negocio ha estado duro. Hay que celebrar las pequeñas victorias, ya sabe, don Roberto». Esto fue menos de un mes después de que me hubiera avergonzado públicamente por no liquidar los ahorros de mi vida para su proyecto revolucionario. La contradicción era tan flagrante, tan insultante, que era casi cómica. Solo asentí lentamente, archivando la observación en mi expediente mental. Más tarde esa tarde, mientras fingía estar absorto en un libro en la sala, Sergio salió al patio trasero para atender una llamada. Me posicioné cerca de la ventana de la cocina que daba al patio. Su voz era baja y tensa, un marcado contraste con el encanto despreocupado que proyectaba dentro de la casa. No pude escuchar cada palabra, pero capté lo suficiente. Las frases flotaban a través de la puerta mosquitera como polen tóxico. ¿Necesito otra prórroga? Te dije que el pago ya viene. Solo un pequeño retraso. Y luego con más urgencia. Mira, no puedo hablar ahora. No llames a este número otra vez. No llames a la casa. Colgó y se quedó allí parado un largo momento, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, con los hombros caídos. Cuando volvió a entrar, la máscara encantadora estaba perfectamente en su lugar de nuevo. Le preguntó a Elena si estaba lista para irse, y la actuación terminó por ese día. Mi vecina, María Flores, vino a tomar café a la mañana siguiente. Es una asistente legal jubilada, aguda como un cuchillo y con una actitud directa que siempre he apreciado. Nos sentamos en mi porche viendo pasar el mundo, un ritual que habíamos mantenido durante años. Era el único lugar donde sentía que podía hablar con algún grado de honestidad. No le conté todo, todavía no, pero le hablé de la cena, de la presión. María escuchó pacientemente, con la mirada fija en la calle. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su café. «Roberto», dijo con voz suave pero firme, «¿cuánto les has dado a lo largo de los años?» La pregunta fue directa y me hizo sentir incómodo. Empecé a desviarme del tema, pero ella levantó una mano. «No estoy juzgando. Te lo pregunto como amiga porque lo que describiste no es un yerno pidiendo ayuda. Es un depredador probando las cercas». Sus palabras dieron en el blanco. Me encontré contándole sobre el pago inicial que les había dado para su primera casa, una suma que había dado un mordisco significativo a mi fondo de retiro. Le conté cómo me lo había justificado a mí mismo, diciéndome que era una inversión en la felicidad de mi hija. «Eso no fue una inversión, Roberto», dijo María suavemente. «Eso fue un rescate». Y una vez que rescatas a alguien, aprenden que no tienen que aprender a nadar. Me señaló con un dedo. Esa cena, la presión pública, la charla sobre el dinero muerto, todas esas son banderas rojas gigantes ondeando al viento. Te está probando. Está viendo hasta dónde puede empujar antes de que te rompas. Su mente legal ya estaba trabajando. Necesitas protegerte, Roberto. No solo tu dinero, tu casa, tu paz mental. Su consejo solidificó el plan vago que se había estado formando en mi mente. Era hora de dejar de observar y empezar a construir mis defensas. Al día siguiente, hice instalar un nuevo sistema de seguridad. Les dije a Elena y a Sergio que era porque me estaba haciendo mayor, un poco más olvidadizo, y quería la seguridad extra. Sergio pensó que era una idea fantástica. «Nunca se es demasiado cuidadoso en estos días, Roberto», dijo, dándome palmaditas en la espalda. No tenía idea de que estaba aplaudiendo la construcción de su propia jaula. El sistema venía con 4 cámaras. Hice colocar una sobre la puerta principal, una sobre la trasera y una cubriendo la entrada del garaje. La cuarta hice que el técnico me enseñara a instalarla yo mismo después de que se fuera.
Era una cámara domo pequeña y discreta, apenas perceptible en la esquina de mi despacho. Tenía una vista perfecta en alta definición de la vieja caja fuerte gris de acero que estaba en la esquina. La caja fuerte que Sergio creía que contenía la solución a todos sus problemas. La trampa estaba puesta. Todo lo que necesitaba era la evidencia para cebarla. Mi propia casa ya no era un lugar seguro para mi investigación. Empecé a ir a la biblioteca pública a 3 pueblos de distancia. Era anónima, tranquila y tenía internet de alta velocidad gratuito. Sentí una emoción familiar mientras me sentaba en un cubículo al fondo, con el olor a libros viejos y polvo en el aire. Era la emoción de la casa. Estaba de vuelta en mi elemento. Empecé con los registros públicos, la base de cualquier investigación financiera. Busqué empresas registradas bajo el nombre de Sergio R. Apareció una lista de media docena de sociedades de responsabilidad limitada. En la superficie, parecía impresionante, como la cartera de un emprendedor ocupado. Pero yo sabía más. Crucé las direcciones comerciales. Una era un apartado postal en una tienda de envíos. Otras 2 estaban registradas en una sola dirección en otro estado, un paraíso notorio para empresas fantasma. Las otras estaban vinculadas a servicios de oficinas virtuales en diferentes lugares. No había realidad física, ni ladrillo, ni cemento, en nada de eso. Eran fantasmas creados para dar la ilusión de sustancia. Este era el clásico juego de trileros. A continuación, me moví a los rincones más oscuros de Internet. Busqué el nombre de Sergio y los nombres de sus empresas fantasmas en foros de inversores y sitios de vigilancia. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Un hilo en un foro de inversiones de pequeña capitalización se titulaba Advertencia Sergio R. y la estafa de Future Best. Mi sangre se heló. Hice clic en el enlace. Pasé las siguientes 2 horas leyendo una letanía de angustia e ira. Docenas de personas, pequeños inversores, jubilados, personas que habían sido convencidas de desprenderse de sus ahorros, todos contando la misma historia. Sergio los había encantado con promesas de retornos increíbles de una tecnología revolucionaria. Les había mostrado folletos brillantes y testimonios falsos. Había creado un sentido de urgencia de una oportunidad única en la vida. Luego, después de que habían transferido el dinero, la comunicación se volvía esporádica. Las actualizaciones prometidas nunca llegaban. El sitio web se oscurecía. Sergio, el visionario carismático, simplemente se desvanecía, dejándolo sin nada más que promesas vacías y cuentas bancarias aún más vacías. Imprimí cada una de las publicaciones. Las páginas se apilaron junto a la computadora de la biblioteca, un monumento a su crueldad. No era solo un hombre de negocios fracasado luchando por salir adelante. Era un depredador profesional que se aprovechaba de la confianza y la esperanza. No era solo un peligro para mi seguridad financiera, era un peligro para mi hija, y yo, sin saberlo, lo había invitado al corazón mismo de mi familia. Apilé las páginas impresas en un montón ordenado, con las manos firmes. La ira todavía estaba allí, un nudo frío y duro en mi estómago. Pero ahora tenía una compañera, una resolución absoluta e inquebrantable. Ya no estaba solo construyendo una defensa, estaba construyendo un caso. Mi propia casa ya no era un lugar seguro para mi investigación. Era un escenario y yo era simplemente un actor en él. El trabajo real, el trabajo profundo, tenía que hacerse en otro lugar. Así que comencé una nueva rutina. 3 veces a la semana conducía hasta la biblioteca pública en un pueblo a 30 kilómetros de distancia, un lugar donde nadie conocía mi cara. Sentía una emoción familiar al sentarme en un cubículo al fondo, con el olor a libros viejos y polvo en el aire. Era la emoción de la casa. Estaba de vuelta en mi elemento, un contador forense tras la pista de una mentira. Comencé con lo básico, las migajas digitales que todos dejan atrás. Busqué empresas registradas bajo el nombre de Sergio R. en la base de datos de comercio estatal. Apareció una lista de media docena de sociedades de responsabilidad limitada. En la superficie, parecía impresionante.
como el portafolio de un emprendedor diversificado y ocupado. Pero yo sabía que el registro de una empresa es solo su cara pública. La verdadera historia siempre está en los detalles. Hice clic en la primera. Innovaciones Sergio SRL. La dirección listada era un servicio de correo en un centro comercial. La segunda, Apex Global Ventures, estaba registrada en un apartado postal de una tienda de envíos. La tercera y cuarta estaban vinculadas a una sola dirección en un estado lejano, conocido por sus leyes de privacidad corporativa, un refugio para empresas fantasma anónimas. Eran entidades digitales fantasmas creadas para dar la ilusión de sustancia donde no había ninguna. Esta no era la huella de un hombre de negocios legítimo. Esta era la obra de un estafador construyendo un castillo de naipes. Un hombre que quería parecer exitoso sin crear nunca una sola cosa de valor. Para un hombre como yo, que había pasado su vida valorando los activos tangibles y el trabajo honesto, era un insulto profundo. Con las estructuras corporativas mapeadas, me moví a los rincones más oscuros de Internet. Empecé a buscar el nombre de Sergio y los nombres de sus empresas fantasmas en foros de inversores y sitios de vigilancia. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Internet nunca olvida realmente. Encontré un hilo en un foro de inversiones que hizo que se me helara la sangre. Estaba titulado en mayúsculas, Advertencia Sergio R. y la estafa de Future Vest Global. Future Vest Global era la quinta empresa en mi lista. Hice clic en el enlace. Durante las siguientes 2 horas no me moví. Leí a través de una letanía de angustia e ira. Docenas de personas, pequeños inversores, jubilados, una maestra que había invertido su pensión, una pareja joven que había usado los ahorros de su boda, todos contando la misma historia asquerosamente familiar. Sergio los había encantado. Los había encontrado a través de clubes sociales, grupos de la iglesia y reuniones de negocios locales. Los había deslumbrado con promesas de retornos increíbles de una tecnología revolucionaria de energía verde. Les había mostrado folletos brillantes, gráficos de aspecto sofisticado y testimonios falsos de clientes satisfechos. Había creado un sentido de urgencia intensa de una oportunidad única en la vida que se cerraría en cualquier momento. Luego, después de que hubieran transferido el dinero a la cuenta de Future Vest Global, la comunicación se volvía esporádica. Las actualizaciones mensuales prometidas nunca llegaban. El sitio web de la empresa de repente se oscurecía, y Sergio, el visionario carismático que había sido su amigo y salvador financiero, simplemente se desvanecía. El número de teléfono estaba desconectado. Los correos electrónicos rebotaban. Los dejaba sin nada más que certificados de acciones sin valor, promesas vacías, y la vergüenza devastadora de haber sido tan completamente engañados. Imprimí cada publicación, cada acusación, cada súplica desesperada de información. Las páginas se apilaban junto a la computadora de la biblioteca, un monumento a su crueldad. No era solo un empresario fracasado luchando por sobrevivir. Era un depredador profesional que se alimentaba de la confianza y la esperanza de buena gente. No era solo una amenaza para mi seguridad financiera. Era un agujero negro moral, y estaba durmiendo en la cama de mi hija. Yo lo había recibido en mi casa. Le había estrechado la mano. Apilé ordenadamente las páginas impresas, mis manos perfectamente firmes. La ira todavía estaba allí. Por supuesto, un nudo frío y duro en la boca de mi estómago. Pero se había refinado. Ya no era una reacción emocional desordenada. Era un combustible frío y puro. Mi objetivo había cambiado. Esto ya no se trataba de proteger mis bienes. Esto se trataba de justicia. Se trataba de honrar la memoria de mi esposa, quien siempre había desconfiado de Sergio. Se trataba de salvar a mi hija del hombre que ella no podía ver. Ya no estaba solo construyendo una defensa. Estaba construyendo un caso. Y yo sería el fiscal más meticuloso e implacable que él jamás hubiera enfrentado. La evidencia que había reunido en la biblioteca se sentía como un peso de plomo en mi maletín. Era una colección de datos brutos, una historia de engaño contada en capturas de pantalla y registros públicos.
pero los datos por sí solos no tienen poder. Para tener algún efecto real, necesitaban ser moldeados en una herramienta, o mejor aún, en un arma. Y para eso, necesitaba un especialista. María me había dado un nombre escrito en una tarjeta de presentación pequeña y crujiente. Licenciado Fernando Vargas, abogado. La tarjeta decía que se especializaba en planificación patrimonial y protección de activos. Era exactamente lo que necesitaba. Su despacho estaba en un edificio antiguo y respetable de ladrillo en el centro, del tipo con una pesada puerta de roble que cierra con un golpe satisfactorio. El aire dentro olía a papel viejo, cera de limón y confianza tranquila. No había piezas de arte moderno llamativas en las paredes, solo diplomas enmarcados y estantes de libros legales encuadernados en cuero, que parecían haber estado allí durante un siglo. Era una habitación que prometía discreción y competencia. El licenciado Vargas era un hombre de unos 60 y tantos años, con una mirada tranquila y observadora que no perdía detalle. Escuchó sin interrumpir mientras le exponía mi situación. No presenté la evidencia de las estafas de Sergio todavía. Eso era para una fase diferente de la batalla. Por ahora, presenté el problema en los términos más secos y objetivos posibles. Le dije que tenía una única heredera, mi hija Elena. Le dije que me preocupaba que su esposo, Sergio, fuera financieramente imprudente y manipulador. Mi objetivo declarado, expliqué, era asegurar que los bienes que había pasado toda una vida acumulando se preservaran para la seguridad a largo plazo de mi hija y se protegieran de la influencia y posibles reclamos de su actual esposo. Él asintió lentamente, procesando la información. El enfoque más directo, Roberto, dijo con voz mesurada, es enmendar su testamento. Podemos estructurarlo para colocar su herencia en un fideicomiso testamentario, que se active tras su fallecimiento con un fiduciario externo para administrar los fondos. Yo ya había pensado en eso. Eso no es suficiente, respondí, inclinándome hacia adelante. Un testamento puede ser impugnado. Después de que yo me vaya, Sergio podría intentar que Elena lo desafíe. Podría contratar abogados para alegar que yo no estaba en mis cabales, que fui influenciado indebidamente contra él. Se convertiría en una pelea larga, costosa y fea, y él drenaría la herencia de ella pagando los honorarios legales. Necesito algo más permanente. Necesito una fortaleza. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Vargas. Reconoció la palabra. Sabía qué tipo de cliente era yo. No estaba planeando solo para la muerte. Me estaba preparando para la guerra. «Ya veo», dijo, juntando las puntas de los dedos. En ese caso, no estamos hablando de un testamento. Estamos hablando de un fideicomiso irrevocable. Me lo explicó, aunque yo ya sabía lo básico. Era una entidad legal separada. Yo transferiría mis activos, la casa, la cartera de inversiones, los ahorros, a la propiedad del fideicomiso. Yo ya no sería el dueño directo. El fideicomiso lo sería. Podía ser el administrador mientras viviera, gestionando los activos, pero estarían legalmente aislados, blindados de cualquier reclamo futuro, acreedores o demandas. Estarían fuera del alcance de Sergio ahora y para siempre. Era exactamente la fortaleza que necesitaba. El fideicomiso tendrá un solo beneficiario, declaré. Mi hija Elena. ¿Y los términos de distribución?, preguntó Vargas, acercando una libreta. Este era el momento. Esta era la piedra angular de toda la estructura. El fideicomiso cubrirá sus necesidades básicas y cualquier emergencia médica a lo largo de su vida, gestionado por un fiduciario corporativo después de que yo me vaya, dije, con la voz tan firme como la mano de un cirujano. Sin embargo, el capital total del fideicomiso, la herencia completa, solo se le distribuirá directamente bajo una condición específica. Hice una pausa encontrando su mirada. Que ella ya no esté legalmente casada con Sergio, ya sea por fallecimiento de él o por disolución de su matrimonio. La pluma de Vargas dejó de moverse. Me miró por encima de sus gafas.
La calma profesional en sus ojos fue reemplazada por un destello de curiosidad humana. Esto era más que solo protección de activos. Esto era personal. Esa es una condición muy específica y muy restrictiva, Roberto. Un tribunal podría verlo como punitivo. ¿Estás seguro? Me recosté en el peso tranquilizador de la silla de cuero y solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fernando, dije, usando su nombre de pila por primera vez. Déjame contarte sobre mi esposa, Catalina. Le conté cómo cuando Elena trajo a Sergio a casa por primera vez hace 20 años. Catalina había sido educada, encantadora incluso. Pero más tarde esa noche, después de que él se fue, ella y yo estábamos sentados en el columpio del porche. Recordé el aroma de sus jazmines nocturnos en el aire. Ella estuvo callada durante mucho tiempo, y luego dijo algo que nunca olvidé. Hay un hambre en los ojos de ese joven, había susurrado. Y no es por nuestra hija. Es por lo que él cree que nuestra hija puede darle. Yo lo había desestimado en ese momento como la sobreprotección de una madre. Yo había visto a un joven carismático y ambicioso. Ella había visto a un depredador, a medida que pasaron los años, y la salud de Catalina comenzó a fallar. Sus preocupaciones sobre Sergio solo crecieron. En sus últimos meses, tuvimos una conversación en su habitación del hospital. Ella me hizo prometer. Protégela, Roberto. Había suplicado con voz débil. Cuando yo no esté, tienes que ser tú quien vea claro por los dos. Protege a nuestra niña de él. Yo lo había prometido, pero durante 10 años desde su fallecimiento había fallado. Había elegido la paz sobre la protección. Había permitido el comportamiento de Sergio con mi silencio y mi chequera, todo para evitar conflictos, para evitar molestar a Elena. No hago esto para castigarlo. Le dije a Vargas con la voz cargada de una emoción que no intenté ocultar. Hago esto para cumplir una promesa a mi esposa. Estoy construyendo los muros alrededor de mi hija que no construí durante la última década. Este fideicomiso no es un castigo, es una protección, es un bote salvavidas. Ella puede elegir subirse a él, o puede elegir quedarse en su barco que se hunde. Pero la elección será suya, y el bote salvavidas estará allí esperándola. El licenciado Fernando Vargas escuchó toda la historia sin decir una palabra. Cuando terminé, la distancia profesional había desaparecido. Simplemente asintió. Entiendo perfectamente, Roberto, dijo. Redactaremos los documentos exactamente como has especificado. El bote salvavidas estará listo. La semana siguiente regresé a su oficina para firmar los papeles. Los documentos eran gruesos, llenos de denso lenguaje legal, pero sabía lo que significaban. Estaba cediendo mi casa. Estaba cediendo los ahorros de toda mi vida. La pluma se sentía pesada en mi mano mientras escribía mi nombre una y otra vez. Cada letra era un ladrillo colocado en el muro de la fortaleza. Cada firma era un clavo martillado en el ataúd de las ambiciones de Sergio. Cuando terminé, sentí una extraña sensación de ligereza. Había renunciado a la propiedad de todo lo que tenía, pero al hacerlo había recuperado algo mucho más valioso: el control. Salí de esa oficina hacia el brillante sol de la tarde. La fortaleza estaba construida. El siguiente movimiento era suyo. La fortaleza legal estaba construida, sus muros invisibles pero más fuertes que el acero. El fideicomiso irrevocable aseguraba que mi legado estaría protegido desde el exterior. Pero yo conocía a Sergio. Él no atacaría la fortaleza desde fuera con abogados. Su método era entrar, actuar como un ladrón en la noche, tomar lo que creía que era suyo por derecho. Mi siguiente tarea era preparar una bienvenida para él. La evidencia que había reunido en la biblioteca era condenatoria, pero circunstancial. Mostraba un patrón de engaño. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba un crimen. Había un cabo suelto que no había podido atar por mi cuenta. Una referencia en uno de los foros a una gran inyección de efectivo en una de las empresas fantasma de Sergio hace unos 2 años, justo en medio de la pandemia.
El momento era sospechoso. Era hora de pedir un favor. Contacté a Diego, un joven al que había guiado durante mis últimos años en la firma. Yo le había enseñado el arte de la vieja escuela de seguir un rastro de papel, y él me había enseñado que en el mundo moderno cada pedazo de papel también tenía un fantasma digital. Ahora era un analista de seguridad cibernética de primer nivel y me debía una por ayudarle a conseguir su primer gran ascenso. Lo llamé por una línea segura. Diego, dije yendo directo al grano, necesito que investigues algo para mí fuera de los registros. Es un asunto personal. Le di el nombre de la empresa de Sergio y la fecha aproximada de la transacción. Solo tengo un mal presentimiento al respecto. ¿Puedes ver de dónde vino el dinero? Diego se quedó callado un momento. Sabes que no puedo acceder a registros bancarios directamente, Roberto. Eso es ilegal. Lo sé, respondí. No te pido que hagas eso, pero los desembolsos gubernamentales, ciertos tipos de préstamos, dejan una huella pública si sabes dónde buscar. Solo mira lo que puedas encontrar en el dominio público. Trátalo como un rompecabezas, se rió entre dientes. Siempre te encantaron los buenos rompecabezas. Está bien, Roberto, por ti echaré un vistazo. Te llamo en 1 o 2 días. Me devolvió la llamada en 6 horas. La velocidad de la llamada me dijo que había encontrado algo significativo. Roberto, dijo, y la alegría habitual había desaparecido de su voz. Fue reemplazada por un profesionalismo sombrío. ¿Estás sentado? Lo estoy, dije, apretando el auricular. La inyección de efectivo no fue una inversión, dijo Diego. Fue un préstamo. Específicamente, fue un préstamo del programa de protección de pago, un préstamo PPP. El aire salió de mis pulmones. Los préstamos PPP fueron parte del esfuerzo de ayuda del gobierno durante la crisis sanitaria del COVID-19, diseñados para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a sus empleados en nómina durante los confinamientos. Las reglas eran estrictas y las penas por fraude eran severas. ¿Cuánto? Pregunté con la voz apenas un susurro. $150,000, respondió Diego. Solicitó a través de un prestamista en línea, alegando que su empresa, Innovaciones Sergio SRL, tenía 15 empleados y un... Miré los registros corporativos que había impreso, que estaban esparcidos por mi escritorio. Innovaciones. Sergio SRL, registrada en un apartado postal. La empresa no tenía dirección física ni sitio web, y según los registros fiscales estatales que había sacado, nunca había presentado impuestos de nómina porque nunca había tenido un solo empleado. Es fraude, Diego, ¿no es así? Dije, aunque ya sabía la respuesta. No es solo fraude, Roberto, dijo Diego con voz baja y seria. Esto es un delito federal. Fraude electrónico, fraude bancario. No se toman estas cosas a la ligera. Hay gente cumpliendo penas serias por esto. Te estoy enviando el archivo encriptado con el número de solicitud y la confirmación pública de la condonación del préstamo que solicitó y recibió. Alegó que usó el dinero para salvar 15 empleos que nunca existieron, y el gobierno perdonó el préstamo. Simplemente se embolsó el dinero en efectivo. Diego hizo una pausa. Lo que sea que este tipo te haya hecho, Roberto, es 100 veces peor de lo que pensabas. Ten cuidado. Después de colgar el teléfono, me senté en silencio durante mucho tiempo. La pieza final del rompecabezas acababa de encajar en su lugar. Esta era la prueba irrefutable. Este era el crimen. Sergio no solo había estafado a unos pocos inversores esperanzados, había robado al pueblo durante una crisis nacional. Había explotado una tragedia para beneficio personal. Cualquier pizca de simpatía que pudiera haber tenido por él, cualquier pensamiento de que solo era un hombre desesperado tomando malas decisiones, se evaporó en ese momento. Entonces me puse a trabajar. Conduje a una copistería abierta las 24 horas, y durante las siguientes 3 horas, ensamblé meticulosamente mi caso. Imprimí los hallazgos de Diego, la prueba dura de la solicitud fraudulenta del préstamo PPP y su condonación.
Imprimí los documentos de registro corporativo de sus 6 empresas fantasma. Imprimí cada publicación de los foros de inversores, resaltando el nombre de Sergio cada vez que aparecía. Creé gráficos mostrando el flujo de dinero hacia sus cuentas y la completa falta de cualquier actividad comercial legítima saliendo de ellas. Trabajé con el enfoque y la precisión de mi antigua vida, mis manos moviéndose con un propósito que no habían sentido en años. Perforé cada página con 3 agujeros. Las organicé cronológicamente con pestañas fechadas para cada sección. Las quejas de los inversores, el juego de las empresas fantasma, el fraude de préstamos federales. Cuando terminé, deslicé las casi 200 páginas en una carpeta de anillas resistente. Tomé un marcador permanente negro y una regla y, en letras de molde ordenadas, escribí el título en una etiqueta blanca y la pegué en el lomo y la portada de la carpeta. Decía, Expediente del caso Sergio R. Posible fraude federal electrónico y bancario. Ya no era una colección de papeles. Era una acusación formal, un dossier profesional detallando la vida financiera y los crímenes de mi yerno. De vuelta en casa, entré en mi despacho. Me arrodillé y giré el dial de mi vieja caja fuerte. Los mecanismos hicieron clic en su lugar con un sonido familiar. Abrí la pesada puerta de acero. El interior estaba casi vacío. Solo unas viejas escrituras de propiedad y el joyero de mi esposa. Saqué todo, dejando el interior polvoriento completamente desnudo. Luego tomé la pesada carpeta, el expediente del caso, y la coloqué directamente en el centro de la caja fuerte. Era lo único que había dentro. La miré por un largo momento. Sergio creía que esta caja fuerte contenía su tesoro, su herencia fácil, el efectivo que resolvería todos sus problemas. Estaba equivocado. La caja fuerte sí contenía un tesoro, pero no era el mío. Era la verdad, una verdad que ahora era un arma cargada esperando pacientemente en la oscuridad a que él entrara y apretara el gatillo. Cerré la pesada puerta de un golpe. El cerrojo se deslizó con un golpe final profundo. La trampa estaba armada. La fortaleza estaba construida y la trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era esperar. No tuve que esperar mucho. Durante 2 semanas hubo un silencio tenso. Las visitas de los domingos se detuvieron. Elena llamó una vez con la voz tensa diciendo que Sergio estaba trabajando en una gran fecha límite. Sabía que era mentira. Se le estaba acabando el tiempo. Sus acreedores se estaban acercando. Casi podía sentir su desesperación irradiando a través de la ciudad. Era un animal acorralado, y los animales acorralados siempre hacen lo predecible. Saltan hacia el único objetivo que creen que es el más débil. Las imágenes de la pequeña cámara domo en mi despacho fueron aún más condenatorias de lo que podría haber esperado. La marca de tiempo leía 2:14 AM. La casa estaba completamente a oscuras, en silencio, excepto por el zumbido bajo del refrigerador. Entonces, una sombra se desprendió de las sombras más profundas del pasillo. Era Sergio. Se movía con un tipo de sigilo torpe, un hombre no acostumbrado al esfuerzo físico. Cada paso una traición potencial. Observé en la grabación cómo se congelaba cuando una tabla del suelo crujió bajo su peso. Su cabeza girando hacia la puerta de mi dormitorio, conteniendo la respiración en una quietud llena de pánico. Pensaba que yo estaba profundamente dormido, ayudado por la medicación para el corazón que tomaba todas las noches, un hecho con el que seguramente había contado. Se arrastró hacia mi despacho con una pequeña linterna en su mano temblorosa. El haz estrecho bailó a través de mi escritorio, mi estantería, las fotos de mi esposa y una Elena más joven y feliz. Las ignoró todas. Su objetivo era el pesado escritorio de caoba donde guardaba mis papeles. Se arrodilló con movimientos lentos y deliberados, y tiró suavemente de la manija del cajón superior izquierdo. Sabía exactamente dónde guardaba la llave de repuesto de la caja fuerte. Me había visto abrirla una docena de veces. El cajón se deslizó abriéndose con un suave suspiro de madera. La lente infrarroja de la cámara mostró el contenido en un fantasmal blanco y negro.
unos bolígrafos viejos, algunos clips, un rollo de sellos y, sentada justo encima, la pequeña llave de latón. Pero no estaba sola. Junto a ella había una fotografía de 4x6 recién impresa. En la grabación vi a Sergio detenerse. Su mano flotó sobre la llave. Inclinó su linterna hacia abajo para ver mejor la foto. Incluso en las imágenes granulosas sabía lo que estaba viendo. Era una captura de pantalla que yo había tomado e impreso esa misma tarde. Era una copia de un correo electrónico de aviso final de un prestamista de alto interés dirigido a él. El asunto, incluso en blanco y negro, gritaba con urgencia: «Cuenta en mora. Acción inmediata requerida». Era una de las muchas deudas que había descubierto en mi investigación. La había puesto allí como una advertencia final. Una señal silenciosa para que diera la vuelta y se alejara. Era una oportunidad para que se detuviera a reconsiderar el abismo al que estaba a punto de saltar. Observé cómo sus hombros se hundían. Arrebató la foto con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y confusión. Miró alrededor de la habitación oscura como si esperara que yo saliera de las sombras. ¿Cómo? Casi podía escucharlo susurrar. ¿Cómo podía yo saber esto? Durante 10 segundos completos estuvo paralizado. Estaba parado en una encrucijada. Un camino conducía de vuelta por la puerta hacia la noche, para enfrentar las consecuencias de sus propios actos. El otro camino conducía a mi caja fuerte. Entonces vi el cambio. Su desesperación, una fuerza más poderosa que su miedo, tomó el control. Sacudió la cabeza en un gesto rápido y despectivo. Probablemente se dijo a sí mismo que era una coincidencia extraña, una pieza de correo que yo había interceptado de alguna manera. No podía permitirse creer la verdad, porque la verdad era demasiado aterradora. Que yo sabía, que yo lo estaba esperando. Se metió la fotografía en el bolsillo, agarró la llave y cerró el cajón silenciosamente. Se le había dado su advertencia final y la había ignorado. Se levantó y se volvió hacia la vieja caja fuerte de acero en la esquina. Había tomado su decisión. En las imágenes de seguridad, lo vi acercarse a la caja fuerte como un hombre acercándose a un altar. Se arrodilló, sus movimientos torpes con una combinación de codicia y miedo. Insertó la llave de latón en la cerradura. Hizo un sonido de raspado en la habitación silenciosa, un sonido que parecía hacer eco con la finalidad de su decisión. Giró la llave y el mecanismo de cierre se desenganchó con un golpe pesado y satisfactorio. Tiró de la manija y la gruesa puerta de acero gimió al abrirse, sus bisagras protestando después de años de desuso. Este era el momento al que todo su plan desesperado había conducido. Apuntó el haz delgado y tembloroso de la linterna de su teléfono hacia el interior oscuro, y luego se congeló. Pude ver la confusión en su rostro, incluso en la imagen infrarroja granulada. Esperaba pilas de billetes de $100, tal vez viejos bonos de ahorro, monedas de oro, el estereotipado botín de un viejo desconfiado. Esperaba un tesoro. En cambio, el haz de la linterna no iluminó nada más que acero gris vacío, y sentada sola en el mismo centro, una única carpeta gruesa de 3 anillas. Metió la mano vacilante, sus dedos rozando la cubierta de plástico simple como si temiera que pudiera quemarlo. La sacó. Era más pesada de lo que esperaba. Inclinó la luz sobre la portada con el ceño fruncido. Observé el momento exacto en que su cerebro procesó las palabras en la etiqueta, las palabras que yo había impreso tan cuidadosamente. Expediente del caso Sergio R. El color se le fue de la cara. Fue una reacción física visible, como si hubieran bajado un interruptor. Pasó de ser un ladrón codicioso a un niño aterrorizado en un solo latido. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta. No comenzó por el principio. Pasó las páginas frenéticamente, su respiración saliendo en jadeos irregulares y superficiales. La cámara no podía ver las páginas, pero yo sabía lo que él estaba viendo. Estaba viendo su propia cara mirándolo desde copias de su licencia de conducir. Estaba viendo su propia firma, un garabato seguro y arrogante, en la parte inferior de la solicitud fraudulenta del préstamo PPP.
Estaba viendo las palabras furiosas impresas de los inversores que había estafado, sus acusaciones y amenazas compiladas y catalogadas. Estaba viendo la intrincada red de mentiras que había pasado años tejiendo, todo desenredado, expuesto y presentado ante él, como una acusación formal bajo el único haz patético de la linterna de su teléfono. Se dejó caer sobre sus talones, la carpeta abierta descansando en su regazo como una lápida. Lucía total y desesperadamente derrotado. Esa fue mi señal. Yo había estado de pie en el pasillo oscuro justo afuera de la puerta del despacho, con mi propio teléfono en la mano grabando. Entré en el marco de la puerta, mis viejas pantuflas sin hacer ruido en el piso de madera. Estaba tan consumido por su horror, que ni siquiera me notó. ¿Encontraste lo que buscabas, Sergio?, pregunté. Mi voz era tranquila, conversacional, pero cortó el silencio de la habitación como una cuchilla de afeitar. Gritó, un aullido corto y estrangulado de puro terror, y retrocedió a trompicones dejando caer la carpeta. Las páginas se derramaron por el suelo en una cascada de blanco. Su linterna cayó al suelo con estrépito, su haz apuntando ahora al techo, proyectando sombras salvajes y danzantes por toda la habitación. Me miró fijamente, con los ojos desorbitados en la penumbra, abriendo y cerrando la boca como un pez sacado del agua. Vio el teléfono en mi mano, vio la pequeña luz roja malévola en la esquina de la pantalla, la luz que le decía que este momento estaba siendo capturado, que era real e innegable. Roberto, tartamudeó, su mente corriendo por una excusa, por cualquier mentira que pudiera encajar en la locura de este momento. Se impulsó hacia arriba tratando de recuperar alguna apariencia de compostura. Pensé que escuché un ruido, balbuceó, las palabras atropellándose unas a otras. Estaba preocupado por usted. Vine a revisar y vi que la caja fuerte estaba abierta. Solo estaba asegurándome de que todo estuviera bien. Era una mentira patética, tan endeble y transparente, que era en sí misma un insulto profundo. Una furia fría, pura y más dura que cualquier cosa que hubiera sentido jamás, se levantó en mí. Di un paso lento hacia la habitación. No, dije, y la única palabra lo cortó instantáneamente. Mi voz era baja, pero llevaba el peso de cada mentira, cada dólar, cada noche de insomnio que él había causado. No te atrevas a insultar mi inteligencia otra vez. No esta noche. Nunca más. Levanté mi teléfono ligeramente, asegurándome de que la cámara tuviera una vista clara de su rostro. Creo que has tenido suficiente oscuridad, Sergio. Pongamos un poco de luz sobre el asunto. Caminé hacia mi escritorio y encendí la pequeña lámpara verde de banquero. Un pozo de luz cálida y enfocada iluminó el desastre en el suelo, las páginas esparcidas de su acusación. Se estremeció como si la luz misma fuera una acusación. Se quedó allí acorralado entre la caja fuerte vacía y la evidencia de sus crímenes. No estabas revisando mi seguridad, continué, con mi voz calmada y metódica, la voz de un auditor presentando sus hallazgos. Estabas aquí para robarme. ¿Crees que esa caja fuerte contenía los ahorros de mi vida? ¿Crees que tienes derecho a ello? ¿Crees que soy un viejo tonto al que puedes manipular y descartar? Dejé que las palabras flotaran en el aire por un momento. Estás equivocado en todos los puntos. Hice un gesto con mi teléfono hacia los papeles en el suelo. Eso es lo que contenía la caja fuerte. No mi tesoro. El tuyo. La contabilidad completa de tu vida, Sergio. Hablemos de la ley CARES. Es la legislación federal que financió el programa de protección de pago. Imagino que estás familiarizado con ella ya que recibiste $150,000 de ahí. Lo que quizás no te sea familiar son las penas por proporcionar información falsa en la solicitud. ¿Eres consciente de que el fraude de préstamos PPP puede conllevar una sentencia de hasta 20 años en una prisión federal y una multa de hasta $1 millón? Su rostro, ya pálido, pareció desmoronarse. El último rastro de arrogancia fanfarrona se drenó de él
dejando atrás el caparazón hueco de un hombre aterrorizado. Sabía en ese momento que esto no era solo una discusión familiar. No había sido atrapado por un suegro frágil. Había sido atrapado por un experto y acababa de caminar voluntariamente hacia una trampa perfectamente construida e ineludible. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue la respiración irregular de Sergio. Vi una secuencia de emociones jugar en su rostro. El shock inicial dio paso a un horror profundo y sin fondo. Pero debajo de eso, al darse cuenta de que cada ruta de escape había sido sellada, una nueva emoción comenzó a cuajarse. Pura rabia animal. Cuando a un hombre como Sergio, que ha construido toda su vida sobre mentiras y encanto, se le despoja de su habilidad para manipular, todo lo que queda es el núcleo feo y brutal. Su miedo se quemó y lo que quedó fue la ira de un depredador acorralado. Sus ojos se entrecerraron. Sus hombros se tensaron y se agachó ligeramente como un lobo preparándose para saltar. «¡Viejo tonto!», gruñó, su voz convertida en un raspado gutural bajo. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes arruinarme?». Dio un paso hacia mí, con las manos cerrándose en puños. Su plan era claro. Si no podía salir hablando, intentaría salir rompiendo todo. Tomaría mi teléfono, destruiría la evidencia en la habitación y luego inventaría una historia sobre un viejo confundido que tuvo una caída. Era su último movimiento desesperado. Pero yo había anticipado esto. No me inmuté, no di un paso atrás, simplemente sostuve su mirada, mi propia expresión ilegible. «Antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás aún más de lo que lamentas esta noche», dije con voz perfectamente calmada. «Hay una cosa más que debes saber». Mi calma pareció enfurecerlo más, pero también lo hizo dudar. Se detuvo a unos pasos de mí. «¿Esa carpeta?», dije asintiendo hacia los papeles esparcidos a sus pies. «Es una copia física, un accesorio, podrías decir, para este pequeño drama nuestro. El expediente real, el dossier digital completo con toda la evidencia, el video de esta cámara y una declaración jurada notariada por mí detallando los eventos de esta noche, fue subido a un servidor seguro hace 2 horas. Vi un destello de confusión en sus ojos. No entendía. «Piénsalo como una póliza de seguro, Sergio», expliqué lentamente como a un niño. Cuando subí ese archivo, envié un enlace a mi abogado, el licenciado Vargas. Ese correo electrónico está en su bandeja de entrada ahora mismo. Adjunto a ese correo hay un comando contemporizador. Si no ingreso un código específico en mi teléfono antes de las 8 de la mañana, exactamente dentro de 6 horas y 41 minutos, ese comando se ejecutará automáticamente y el correo con el expediente completo sin censura será reenviado irrevocablemente a la Fiscalía de los Estados Unidos. La única persona en este planeta que tiene ese código, la única persona que puede detener el envío de ese correo, soy yo. Dejé que las palabras calaran. Observé su rostro mientras la implicación completa de lo que había dicho amanecía en él. Sus puños se desenrollaron lentamente. La rabia en sus ojos fue reemplazada por una nueva desesperación más profunda y totalmente irremediable. Su amenaza física no tenía sentido. Si me ponía una mano encima, si tan siquiera me magullaba el brazo, estaría asegurando que el correo se enviara. Estaría sellando su propio boleto a una penitenciaría federal. Había sacado su último movimiento del tablero. Jaque mate. Simplemente se quedó allí balanceándose ligeramente, un títere con los hilos cortados. Finalmente estaba completa y totalmente roto. «¿Ahora?», dije, suavizando ligeramente mi voz. «Creo que es hora de que incluyamos a mi hija en esta conversación». Su cabeza se levantó de golpe, una nueva ola de pánico en sus ojos. «No», susurró. «No lo hagas, por favor, Roberto». «A Elena no». «Esto siempre se ha tratado de Elena», respondí. Miré mi teléfono que seguía grabando y mi pulgar se movió por la pantalla. Salí de la aplicación de video y presioné el icono de videollamada. El tono de llamada llenó el tenso silencio del despacho
Cada tono un anuncio imposiblemente fuerte del ajuste de cuentas que se avecinaba. Después de 3 timbres, la llamada se conectó. La cara de Elena apareció en mi pantalla. Estaba en la cama, con el cabello desordenado, su rostro suave por el sueño. Parecía confundida y preocupada. «¿Papá?», dijo con la voz espesa por el sueño. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». Es mitad de la noche. Toda mi actitud cambió. El fiscal frío y duro desapareció, reemplazado por el padre gentil y preocupado. «Elena, mi niña», dije con voz llena de calidez y preocupación. «Siento mucho despertarte, pero necesito que vengas a la casa de inmediato». «¿Qué pasa?», preguntó sentándose, ahora completamente despierta. «¿Estás herido? ¿Te caíste?». No, estoy bien», le aseguré. «Pero algo ha sucedido, algo importante. Y tu esposo, Sergio, está aquí conmigo. Hay algo que necesita explicar. A los 2. ¿Puedes por favor vestirte y venir? Te necesito aquí». «¿Sergio está ahí?», preguntó, su confusión profundizándose. «Pero si está aquí en la cama junto a... ¡Ay, Dios mío!». Pude escuchar el crujido de las sábanas mientras se giraba para encontrar el espacio vacío a su lado. «Solo ven, cariño», dije suavemente. Entonces hice la cosa final, necesaria y más brutal. Alejé la cámara de mi teléfono de mi propia cara. La giré hacia la escena en mi despacho. A través de mi pantalla, vi lo que ella estaba viendo ahora. Estaba viendo a su esposo, Sergio, de pie pálido y derrotado. Un fantasma bajo la luz de la lámpara. Estaba viendo la caja fuerte abierta y vacía detrás de él, su puerta colgando entreabierta como una herida abierta. Y estaba viendo el suelo a sus pies lleno de las páginas blancas del expediente del caso que llevaba su nombre. Sostuve la cámara allí, firme, dejando que la imagen se grabara en su memoria. Observé su rostro en mi pantalla mientras su expresión cambiaba de confusión a incredulidad, y finalmente, a las primeras grietas de una comprensión devastadora que destrozaba su mundo. Se sintió como una eternidad antes de que escuchara el sonido de un auto entrando en el garaje, el motor cortándose abruptamente. Una puerta de auto se cerró de golpe, y un momento después, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. Elena corrió hacia la habitación, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el pánico. Todavía estaba en pijama con un abrigo echado apresuradamente encima. Su mirada pasó más allá de mí y aterrizó en Sergio, parado entre los papeles esparcidos como un hombre naufragado en una isla de su propia creación. Antes de que pudiera decir una palabra, Sergio vio su oportunidad. Se abalanzó no hacia mí, sino hacia ella. Su último y más poderoso escudo. Levantó las manos en un gesto de total desesperación. «Elena, gracias a Dios», gritó, su voz quebrándose con un pánico teatral magistral. «Tienes que ayudarme, tu padre. Ha perdido la cabeza, se ha vuelto loco». Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. «Me atrajo aquí hablando de un robo. Era una trampa. Ha estado imprimiendo cosas de internet, inventando estas historias salvajes. Cree que soy algún tipo de criminal. Mira esto». Hizo gestos salvajes hacia el desastre en el suelo. «No está bien, Elena. Necesitamos llamar a alguien. Necesitamos conseguirle ayuda». Fue una actuación brillante y despreciable. Estaba tratando de convertir la situación de una confesión criminal en una emergencia médica conmigo como el paciente. Elena miraba de su rostro frenético al mío tranquilo, su propia expresión una máscara de confusión y miedo. Estaba atrapada en el fuego cruzado, y su instinto era creerle a su esposo. Levanté una mano, un simple gesto apaciguador. «Elena», dije con voz suave, completamente desprovista de la ira de momentos antes. «Sé que esto es confuso y siento mucho, mucho hacerte esto. Pero él no va a conseguir ayuda mintiendo más. Yo no voy a conseguir ayuda fingiendo más. Todo lo que pido es que te quedes ahí y escuches. No tienes que creerme a mí, solo escucha los hechos». Me arrodillé, mis viejas rodillas protestando, y comencé a recoger las páginas esparcidas. Ya no era un acusador.
Era un presentador. Esta era mi sala de estar, pero se había convertido en mi tribunal. Recogí 2 hojas de papel específicas. Me levanté y caminé hacia mi hija, extendiéndoselas. Esto, dije señalando la primera página, es una copia de la solicitud para un préstamo del Programa de Protección de Pago presentada por Innovaciones Sergio SRL hace 2 años. Como puedes ver, la cantidad solicitada fue de $150,000 y justo aquí declara que la empresa emplea a 15 personas y esta, dije señalando su familiar y segura firma al final, es la firma de tu esposo. Luego sostuve la segunda hoja. Y esta es la declaración oficial de impuestos de nómina del Estado para la misma empresa, para el mismo año. Como puedes ver justo aquí en esta casilla, el número de empleados aparece como 0. Ha aparecido como 0 durante los 5 años completos que la empresa ha existido. No dije, él mintió. No dije, esto es fraude. Solo sostuve los 2 documentos uno al lado del otro. Ambos documentos no pueden ser verdaderos, Elena. Uno de ellos es una mentira presentada al gobierno federal. Dejé caer esas páginas y recogí otra. Una impresión de uno de los foros de inversores. Esta es una publicación de una mujer llamada Teresa Méndez, una maestra jubilada. Dije con voz tranquila. Leí sus palabras en voz alta. Le di al señor, Sergio R., todo mi fondo de retiro, $40,000. Me prometió que era una inversión segura en energía verde, que me ayudaría a pagar las facturas médicas de mi esposo. No he sabido de él en 6 meses. El número de teléfono está desconectado. No sé qué hacer. Ha arruinado mi vida. Recogí otra página. Este es un correo electrónico de Sergio a esa misma mujer enviado una semana antes de que ella invirtiera. Mira. Dije extendiéndolo para que Elena lo viera. Le está prometiendo un retorno del 300% en menos de un año. Una mentira depredadora imposible diseñada para aprovecharse de su esperanza. Dejé caer el papel al suelo. No necesitaba mostrarle nada más. La verdad estaba ahora en la habitación, una entidad viva y respirando. Más real y sólida que cualquiera de las mentiras de Sergio jamás había sido. Elena había estado mirando los papeles, pero ahora su mirada se levantó hacia el rostro de su esposo. Su expresión ya no era confusa. Estaba destrozada. El conflicto final, el juicio final no era mío para entregarlo. Era de ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas y calientes. Su voz fue un susurro roto. Sergio, dijo, y su nombre sonó como una oración y una maldición. Mírame. Él no podía. Sus ojos se movían por la habitación, de la caja fuerte al suelo, a mí, a cualquier lugar menos a su esposa. Sergio, por favor, suplicó ella, su voz quebrándose. Solo mírame y dime que no es verdad. Dime que mi padre está mintiendo. Dime que todo esto es solo un error horrible y loco. Ella le estaba dando una última oportunidad. Una oportunidad final para construir una mentira a la que pudiera aferrarse. Un hilo que pudiera usar para intentar coser su vida de nuevo. Todo lo que él tenía que hacer era mirarla a los ojos y negarlo. Pero no pudo. Abrió la boca y salió un sonido pequeño y estrangulado. Pero no siguieron palabras. Miró fijamente un punto en la pared justo sobre el hombro de ella, su mandíbula trabajando en silencio. No tenía que decir una palabra. Su silencio fue la confesión más ruidosa que jamás había escuchado. Fue el sonido de un hombre hueco admitiendo finalmente que estaba vacío. Y en ese silencio, vi cómo se rompía el corazón de mi hija. El sonido del llanto silencioso de mi hija era lo único que llenaba la habitación. Sergio permanecía congelado, una estatua de un hombre finalmente despojado de todas sus mentiras. La actuación había terminado. Era hora de la sentencia. Caminé hacia el maletín que había dejado junto a la puerta cuando entré por primera vez al despacho. Lo abrí y saqué 2 documentos, los cuales había colocado en una carpeta manila ordenada. Caminé hacia la mesa de centro en medio de la sala.
Un espacio donde habíamos compartido tantos momentos familiares, tantas mentiras cuidadosamente construidas. Coloqué los dos documentos sobre la superficie de madera pulida, uno al lado del otro. Luego coloqué una pluma estilográfica negra ordenadamente encima de ellos. Elena levantó la vista, su rostro manchado de lágrimas. Era una pregunta. Los ojos de Sergio estaban fijos en los papeles como si fueran serpientes enrolladas. «¿El primer documento?», dije. Mi voz calmada y clara, rompiendo el doloroso silencio. «Es una petición de disolución de matrimonio». «Papeles de divorcio». Mi abogado los redactó esta mañana. Son bastante simples. Establecen que todos los bienes conyugales revertirán a su propietario original, y tú no harás reclamos futuros sobre las finanzas, herencia o propiedad de mi hija. Toqué el segundo documento. Este es una confesión completa y detallada. También ha sido preparada por mi abogado. Describe la solicitud fraudulenta para el préstamo del programa de protección de pago. Detalla las estafas a inversores relacionadas con tu empresa fantasma, Future Vest Global. Es una admisión completa de culpa por los delitos federales que has cometido. Es concisa, precisa y legalmente vinculante. Luego miré directamente a Sergio, y por primera vez en toda la noche, se vio obligado a encontrar mi mirada. No quedaba nada en sus ojos, ni ira ni miedo, solo un vacío hueco. Tienes dos opciones, dije con mi voz sin dejar espacio para la negociación. Esta es la última decisión que tomarás en conexión con esta familia. Camino número 1. Firmarás ambos documentos ahora mismo. Luego irás a tu casa, empacarás una sola maleta y saldrás de la vida de mi hija para siempre. Nunca la llamarás. Le enviarás mensajes de texto ni la contactarás de ninguna manera nunca más. A cambio de tu firma y tu completa desaparición, haré una llamada telefónica y cancelaré la cita de las 8 de la mañana que tu futuro tiene con la Fiscalía de los Estados Unidos. Te irás sin nada más que la ropa que llevas puesta, pero serás libre. Dejé que eso calara antes de presentar la alternativa. Camino número 2. Te niegas a firmar. Desafías mi amenaza. Puedes salir de esta casa ahora mismo, y a las 8 de la mañana, cuando ese correo electrónico se envíe automáticamente, tu vida dejará de ser tuya. Pertenecerá al sistema de justicia federal. Enfrentarás un juicio y con la evidencia en esa carpeta, serás condenado. Irás a prisión por mucho, mucho tiempo. Me incliné ligeramente, bajando la voz. Y solo para que estemos claros como el agua, Sergio. Solo para que no tengas ideas sobre intentar recuperar a Elena más tarde para llegar a su dinero. Todos mis activos, esta casa, mi portafolio, todo ha sido colocado en un fideicomiso irrevocable. Los términos de ese fideicomiso, que firmé la semana pasada, declaran explícitamente que mi hija no puede acceder al capital de su herencia mientras esté legalmente casada contigo. No queda nada para ti aquí, ni un solo centavo. El banco está cerrado. Me enderecé de nuevo. La elección era suya. Una vida de libertad en el exilio, o una vida en una jaula. Le había quitado todo. Su esposa, su futuro, sus mentiras. Y a cambio, le estaba ofreciendo lo único que no merecía, una oportunidad de irse. La pluma yacía en la mesa entre nosotros. El futuro entero de nuestra familia estaba balanceado en su punta pequeña y afilada. Sergio tomó la pluma. En el silencio aplastante de la habitación, el único sonido fue el rasguño de su firma. Primero en la confesión, luego en los papeles de divorcio. No miró a Elena. No me miró a mí. Dejó la pluma en la mesa, se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra. Hice la llamada y el correo electrónico de las 8 de la mañana fue cancelado. Así, como un fantasma en la noche, se había ido. Los meses que siguieron fueron tranquilos. La curación fue lenta y no fue fácil. Hubo lágrimas y hubo un silencio profundo y doloroso, donde solían estar 20 años de una vida compartida. Pero lentamente, un nuevo tipo de normalidad comenzó a crecer en el espacio que las mentiras habían dejado atrás.
Nos encontramos ahora en la mesa de mi cocina, en una mañana soleada de sábado. La luz entra a raudales. La misma luz de esa primera mañana en que comencé mi investigación, pero se siente diferente ahora. Más cálida, más limpia. Sobre la mesa entre nosotros no hay una comida elegante, sino el informe anual de una empresa que cotiza en bolsa. Yo tengo una taza de café. Elena tiene una taza de té. Su ceño está fruncido en concentración, no en tristeza. Mira aquí, digo, mi dedo trazando una línea en el balance general. Mira su relación deuda-capital. Ha estado subiendo durante 3 trimestres seguidos, pero sus comunicados de prensa hablan todos de expansión. ¿Qué historia te cuentan esos dos hechos cuando los pones juntos? Ella se queda callada por un largo momento, estudiando los números. Luego me mira y sus ojos son claros, agudos. Están pidiendo prestado para alimentar su crecimiento, dice. Se están expandiendo más rápido de lo que sus ingresos pueden soportar. Es un castillo de naipes. Sonrío. Una sonrisa real y genuina. Exactamente, digo. Un castillo de naipes. En ese momento ella me mira y puedo ver algo cambiar en su mirada. Por primera vez en tantos años, no está mirando a un padre anciano y frágil que necesita ser manejado o calmado. Está viendo al hombre que solía ser, al hombre que todavía soy. Está viendo a un protector, a un maestro. Está viendo a un padre que la amó lo suficiente como para arriesgarse a su odio con tal de salvarla de una ruina lenta y progresiva. Un gigante silencioso que había montado guardia sobre su vida, incluso cuando ella no lo sabía. Su propia sonrisa es pequeña y un poco triste, pero es real, y es un nuevo comienzo. Pasé toda mi vida buscando la verdad en columnas de números, en libros mayores y en balances. Creía que si simplemente podías hacer que los números cuadraran, podrías entender el mundo. Pero en esa larga y terrible noche, aprendí que la verdad más importante no se encuentra en un expediente de caso. Se encuentra en la libertad de alguien a quien amas. Mi caja fuerte no estaba vacía después de todo. Nunca lo estuvo. Contenía el activo más valioso que jamás poseí, un regalo más precioso que cualquier cantidad de dinero. Contenía la verdad. Y esa verdad, finalmente, liberó a mi hija. Esta historia enseña una lección poderosa. La verdadera protección para aquellos a quienes amamos a menudo exige que creemos el conflicto mismo que hemos pasado años tratando de evitar. El deseo de paz de Roberto permitió que creciera una red de engaños, pero su decisión de buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, fue su mayor acto de amor paternal. Demostró que la herencia más valiosa no es el dinero guardado en un fideicomiso, sino la sabiduría y la autosuficiencia compartidas a través de una mesa de cocina. En última instancia, la historia muestra que la verdadera fortaleza es el coraje de presentar una verdad difícil que empodera a otros para encontrar su propia libertad. Compártanos en los comentarios. ¿Cuál creen que es la lección más poderosa que un padre puede transmitir a sus hijos?